Bienvenidos al canal Curso Geotecnia. En el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el efecto del nivel freático en la evaluación del factor de seguridad de zapatas con carga centrada. En esta ocasión vamos a trabajar el análisis geotécnico a partir de la ecuación general de capacidad de carga o análisis según Meyerhoff. En este problema se nos plantea la evaluación del factor de seguridad frente a la capacidad de carga en una zapata cuadrada de 1.8 metros de lado. La zapata va a recibir una carga proveniente de la superestructura de 1250 kN. En la figura se muestran las propiedades tanto del material de relleno como del material de fundación. Estamos hablando de un material granular con un ángulo de fricción de 35 grados, un peso específico seco de 17,5 kN cúbico, un peso específico saturado de 18,2 kN cúbico. La zapata se encuentra apoyada a una profundidad de 1.6 metros. Se nos indica que tiene un espesor de 40 centímetros y se nos pide evaluar el factor de seguridad para dos condiciones. La primera, cuando el nivel freático se encuentra a 70 centímetros de la superficie de terreno. Y la segunda, cuando el nivel freático se encuentra a una profundidad de 2.8 metros respecto a la superficie de terreno. Vamos a trabajar este problema según la teoría general de capacidad de carga, método de Meyerhoff, según lo que se nos presenta en la referencia Brajadas, nuestro texto guía. En videos anteriores hemos planteado una expresión para el factor de seguridad cuando el nivel freático se encuentra justo en la superficie de terreno. En ella hemos planteado una simplificación en donde hemos considerado que el gamma saturado del material de relleno es prácticamente el mismo gamma saturado del material de fundación y estamos considerando que aproximadamente el gamma del concreto es este mismo valor. Esto nos permite simplificar la expresión y esta fue la que trabajamos en la solución del ejemplo anterior según la teoría de Terzaghi. Sin embargo, en este problema, dada la posición del nivel freático, vamos a trabajar con cada peso específico sin realizar ninguna suposición. En este caso, el factor de seguridad va a relacionarnos la capacidad de carga última que vamos a determinar según la teoría de Meyerhoff con la presión aplicada a nivel de la profundidad de desplante. Esta presión aplicada tiene en cuenta tanto la presión generada por la carga transferida por la superestructura como el esfuerzo generado por el material de relleno por encima del nivel freático, el material de relleno sobre la zapata, pero que se encuentra sumergido, y también el esfuerzo generado por el peso del cimiento, pero en este caso en condición sumergida. El espesor del material de relleno que se encuentra por debajo del nivel freático y por encima de la zapata es la distancia d', que podemos calcular como la diferencia entre d sub f, que es la profundidad de desplante, el espesor de la zapata y la distancia dw, que en el caso A es 70 centímetros. Y el peso específico sumergido del material de relleno sería el peso específico saturado del material de relleno menos el peso específico del agua. De esta manera, pues entonces vamos a determinar el factor de seguridad para esta primera condición. Según la teoría general de capacidad de carga, tenemos que la capacidad de carga última está en función de estos tres términos. El primer término se anula dado que es un material granular y no hay cohesión. El segundo término asociado a la sobrecarga
Entonces tenemos el esfuerzo efectivo vertical a nivel de la profundidad de desplante. Este esfuerzo efectivo vertical estará en función de los pesos específicos del material de fundación. Estamos hablando del esfuerzo efectivo vertical a nivel de la profundidad de desplante, teniendo en cuenta las condiciones de terreno natural. Estamos hablando de el producto de 0.7, que es el material por encima del nivel freático, multiplicado por el peso específico de el material de fundación en condición seca. Estamos hablando entonces de 0.7 por 17,5 más el gamma sumergido del material de fundación por la diferencia entre D sub F y DW, es decir, 1.6 menos 0.7. El gamma sumergido del material de fundación sería entonces el gamma saturado, 18,2 menos 981. De esta manera, el esfuerzo efectivo vertical a nivel de la profundidad de desplante será 19.801 kN/m². NQ y N gamma vamos a determinarlos ayudándonos con las tablas e ingresando con el ángulo de fricción 35 grados, tenemos un valor de NQ de 33,3 y N gamma 48,03. Seguimos entonces con el factor de forma SQ, 1 más B sobre L tangente de φ', este es el ángulo de fricción del material de fundación. Como la zapata es cuadrada, nos queda 1 más tangente de 35 grados, 1.7. Y el término DQ, que es el factor de profundidad asociado a la sobrecarga, 1 más el producto de 2 tangente de φ, 1 menos seno al cuadrado, y D sobre B cuando D sobre B sea menor a 1. En este problema la profundidad de desplante es 1,6, el ancho del cimiento es 1,8, la relación es 0.88 menor a 1, por lo tanto, en el término de Q o en el factor de Q vamos a relacionar el valor de D sobre B. Reemplazando el ángulo de fricción 35 grados, tenemos un factor de Q de 1.226. El factor de inclinación será 1, tanto IQ como I gamma, teniendo en cuenta que solo estamos realizando análisis para carga vertical. En el tercer término, gamma es el peso específico del material de fundación, el peso específico del terreno por debajo de la profundidad de desplante, y hay efecto de nivel freático. Por lo tanto, debemos reemplazar el gamma sumergido del material de fundación, que es el gamma saturado menos el gamma del agua. B es la menor dimensión de la zapata cuadrada, 1.8 metros. El factor S gamma, 1 menos 0.4, que multiplica B sobre L, zapata cuadrada, S gamma será 0.6. D gamma será igual a 1 para todo ángulo de fricción, y ya hemos dicho que el factor I gamma es igual a 1, dado que estamos realizando análisis solo para carga vertical. Tenemos entonces cada uno de los factores en los términos y vamos a reemplazar. Al reemplazar, tenemos entonces una capacidad de carga última de 1591.87 kN/m². Ya tenemos entonces el numerador para la evaluación del factor de seguridad. Nos hace falta entonces determinar cuál es la presión efectiva aplicada a nivel de la profundidad de desplante por el cimiento. La carga P transferida es 1250, dividimos entre el área, que es 1.8 al cuadrado. Tenemos el gamma del suelo de relleno, multiplicado por la distancia de W, que es el espesor del material de relleno en condición seca, más el gamma sumergido del material de relleno, que es 20 menos 981, por el espesor del material de relleno por debajo del nivel freático sobre el cimiento. En este caso esa distancia es 0.5. Más el gamma sumergido del concreto, 24 menos 981, por el espesor de la zapata, que es 0.4.
Tengamos en cuenta que en este problema no estamos realizando ninguna simplificación en cuanto a los pesos específicos. Estamos trabajando con cada peso específico correspondiente. La presión efectiva aplicada es 409.87 kilómetros por metro cuadrado, y ahora sí podemos determinar entonces el factor de seguridad para esta condición donde el nivel freático se encuentra a 70 centímetros de la superficie de terreno, encontrando que el factor de seguridad es 3.88. Les queda de tarea resolver cuál sería el factor de seguridad en el caso que el nivel freático ascienda hasta la superficie de terreno. Comparen el resultado utilizando la expresión simplificada versus la expresión con cada uno de los pesos específicos involucrados. Ahora resolvemos la parte B, donde el nivel freático se encuentra ahora a 2.8 metros respecto a la superficie de terreno. Ahora, en el término Q sub S o Q'S no existe efecto de nivel freático. Sin embargo, en el tercer término, el peso específico que debemos trabajar es un peso específico promedio o gamma equivalente, teniendo en cuenta que dentro de la zona de afectación, que consideramos tiene un espesor de ancho B, que es 1.8 metros, tenemos un material por encima del nivel freático con peso específico 17,5 kilómetros por metro cúbico, y por debajo del nivel freático tendríamos el gamma sumergido del suelo de fundación. De esta manera, calculamos entonces el término Q'S, que es el esfuerzo efectivo vertical a nivel de la profundidad de desplante, pero ahora sin el efecto de nivel freático. Sería simplemente el gamma seco del material de fundación, 17,5 por la profundidad de desplante, que es 1.6, 28 kilómetros por metro cuadrado. NQ, SQ, DQ y Q son los valores que hemos determinado en la parte A. En el tercer término tenemos un medio de gamma equivalente, conociendo la expresión de gamma equivalente, y en ella dW minúscula me representa la distancia que hay de la profundidad de desplante al nivel freático. Esa distancia de W sería entonces el D mayúscula W, que es 2.8, menos la profundidad de desplante, que es 1.6, 1.2 metros. B es el ancho del cimiento, 1.8, y ya en la parte A hemos determinado el gamma sumergido del material de fundación. El gamma equivalente se determina entonces como el gamma sumergido, 839, más dW minúscula, 1.20, dividido B, 1.8, menos la diferencia entre el gamma del suelo, el que está por encima del nivel freático, que es 17,5, menos el gamma sumergido. Esto nos da un gamma equivalente de 14,46. B es la dimensión de la zapata, N gamma, S gamma, D gamma y gamma son los valores que ya previamente trabajamos en la parte A. Al reemplazar en la expresión tenemos una capacidad de carga última de 2.318.34 kilómetros por metro cuadrado. Es una capacidad de carga mayor que la que hemos determinado cuando el nivel freático se encontraba a 70 centímetros de la superficie de terreno. Ahora tenemos que dividir entre la presión efectiva aplicada. Y ahora el material de relleno, digamos que se encuentra en condición seca, no hay efecto de nivel freático. Por lo tanto, la presión a nivel de profundidad de desplante sería la aplicada por la carga transferida por la superestructura, que es la carga P entre A, más el esfuerzo generado por el suelo de relleno, que sería el gamma del suelo, por dF menos H, más el esfuerzo generado por el peso del cimiento, que sería el gamma del concreto por H. Si reemplazamos, todos son datos conocidos, tenemos una presión aplicada de 418.2 kilómetros por metro cuadrado. Reemplazando en la expresión de factor de seguridad, ahora tenemos un factor de seguridad de 5.54, superior al factor de seguridad cuando el nivel freático se encontraba a 70 centímetros de la superficie de terreno. La peor condición en cuanto al factor de seguridad o condición crítica se va a presentar cuando el nivel freático justo esté en la superficie de terreno.
Recuerden resolver este problema. Condición superficie, nivel freático en superficie de terreno, con la expresión de factores de seguridad sin ninguna simplificación y con la expresión de factores de seguridad simplificada que hemos trabajado en videos anteriores. Muy bien, eso es todo en cuanto a este problema. Hasta un próximo video.